Buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con la mesa de trabajo de pilares y protagonistas. Tenemos 4 ponencias y una comentarista. Entonces, les recuerdo que tenemos 15 minutos y después los comentarios. Vamos a empezar, por favor, con Adriana Maynor. Muy sintéticamente voy a ir presentando a los integrantes de esta mesa. Adriana Maynor es profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México desde agosto de 2019. Estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo la maestría y el doctorado en Historia de la Ciencia. Se ha desempeñado como catedrática de CONACYT en el Colegio de Michoacán, investigadora postdoctoral en la Universidad Federal de Bahía en Brasil, profesora de asignatura en la UNAM e investigadora visitante en diversas instituciones de Colombia, España y Estados Unidos. Actualmente investiga el entramado de conocimientos, prácticas, espacios y políticas que configuraron el estudio de los rayos cósmicos en América Latina en la primera mitad del siglo XX. Quiero comentar que lo que vamos a escuchar son avances de los capítulos de un libro que se está integrando, recuperando temas variados de la historia de las mujeres en el Colegio de México. Ella va a presentar una ponencia que titula Los años mexicanos de las estudiantes y profesoras del Smith College. Adriana, bienvenida, adelante. ¿Ahí? Ya. A ver, voy a poner mi cronómetro para no pasarme tanto. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a Gabriela Cano y a Saúl Espino por la invitación a escribir un capítulo para el libro colectivo. Ha sido realmente una gran oportunidad para aprender y acercarme a la historia del Colegio de México y de las mujeres que han contribuido a su construcción. En un primer acercamiento, híjole, mi presentación. Bueno, en un primer acercamiento me propusieron que escribiera algo sobre el intercambio académico tan presente en la historia del Colmex, y al respecto resaltó el convenio entre el colegio con el Colegio Smith College, al cual el libro del que ya se habló, el de Clara Lida, Josefina Vázquez y José Antonio Mate Sanz, referencia obligada para este tema, dedica un breve apartado. Ah, cierto. Gracias. A grandes rasgos, en 1946 el Colegio de México asumió la responsabilidad de coordinar el programa académico el año académico para las estudiantes del penúltimo año de carrera universitaria de este colegio estadounidense, de este prestigioso colegio privado estadounidense dedicado a la educación superior de mujeres. El Colmex se comprometió con ello a coordinar los cursos que les fueron impartidos por profesores del Colmex, de la UNAM, de la ENA y del IMBA. Como tal, estuvo vigente de 1946 a 1952. Se trataban de grupos de alrededor de 14 estudiantes del Colegio Smith, quienes viajaban y permanecían en la Ciudad de México durante un ciclo escolar anual, acompañadas por una profesora del Departamento de Español. En el curso de esta investigación, además de acudir al archivo institucional del Colmex, realicé una búsqueda en la Hemeroteca Nacional porque quería hallar algo sobre la presencia y la relevancia pública de este programa, y solamente encontré una fotografía, esta que ven aquí, que es de julio de 1945, en una nota en la que se señala que las estudiantes llevaban 10 meses de estancia en México desde 1944, es decir, remite a un periodo anterior al convenio con el colegio, por lo que intenté entender desde cuándo y por qué habían comenzado a venir estos grupos a México y qué relación tenían con la política de la buena vecindad, como se indica en el pie de foto de esta imagen. De ahí que la investigación se dirigiera hacia los orígenes del año académico en el exterior para las estudiantes del Colegio Smith. En retrospectiva, el convenio con el colegio, a ver, ahí voy.
Con el Colmex permitió al Colegio Smith continuar con un programa de formación en lengua y cultura hispana que había comenzado en Madrid en 1930 y que se mantuvo activo en ese destino hasta el verano de 1935. Como pueden imaginar, los acontecimientos que desencadenaron la Guerra Civil en España acarrearon además la suspensión de este programa de intercambio académico. Este antecedente remite a la relación de este programa de intercambio con las iniciativas encabezadas por mujeres a escala nacional, internacional y transnacional, con el objetivo de abrir espacios educativos y ampliar las opciones profesionales para las mujeres en estas primeras décadas del siglo XX. Asimismo, podemos identificar continuidades entre el año exterior en España y México. Brevemente, el año académico en España surgió de un acuerdo entre la Residencia de Señoritas de la Junta de Ampliación de Estudios y el Departamento de Español del Colegio Smith, impulsado principalmente por Caroline Burland, que está a la imagen inferior a la derecha, profesora de este departamento, del Departamento de Español, en alianza con María de Maestu, directora de la residencia, y la única mujer que era miembro de la Junta de Ampliación de Estudios. Ambas mujeres destacaron por su implicación en la modernización de la educación femenina a nivel nacional e internacional, coincidiendo en su intención de ampliar las opciones educativas de las mujeres más allá de las carreras típicas y de las fronteras nacionales. En el texto explico un poco más acerca de esta relación, simplemente para indicar su recorrido cuando se estableció el año académico en Madrid bajo un esquema de intercambio en ambas direcciones. Tanto las estudiantes del Colegio Smith pasaron su penúltimo año de Universidad de Madrid, como algunas de estudiantes y profesoras de la residencia realizaron estudios de posgrado y especialización en este colegio. El formato del año académico en España consistía en un mes de adaptación al cual seguían los cursos, principalmente de literatura española, fonética e historia moderna de España. Cada grupo Smith era dirigido por una profesora del Departamento de Español por año académico, algunas de ellas lo fueron también en México. El año académico de los grupos Smith en México mantuvo en esencia esta dinámica. El modelo de las estudiantes que viven en el campus que se seguía en el Colegio Smith, ubicado en la costa este de Estados Unidos, les ofrecía la posibilidad de mantenerse en un ambiente hogareño con una profesora encargada de las casas en las que vivían sin estar encerradas y participar de actividades complementarias a su educación formal. En Madrid, la residencia de señoritas, en cierto modo, se inspiró en este modelo, aunque ahí se hospedaban quienes siguieran estudios en alguna institución ubicada en Madrid, principalmente estudiaban magisterio y farmacia, al tiempo que asistían a conferencias, talleres y otras actividades complementarias. Además, la residencia se ubicaba en el centro de Madrid, así que las señoritas, las estudiantes del Colegio Smith, se hospedaban ahí también, donde retomaban algunas de sus clases y otras las cursaban en la Facultad de Filosofía y Letras. De una manera hasta cierto punto semejante, cuando el año académico del Departamento de Español fue trasladado a México, las estudiantes se instalaron desde 1944 en una casa ubicada en Lerma número 76, en la colonia Cuauhtémoc, en las inmediaciones de la Avenida Reforma, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos en la capital mexicana. A unas calles también se encontraba el Colegio de México, ubicado desde 1945 en Sevilla número 30 y del 48 al 53 en Nápoles 5, ambas direcciones en la colonia Juárez. El propósito era contar con un espacio propio para las estudiantes del Grupo Smith, donde asistir, donde estudiar, recibir visitas y realizar diferentes actividades sociales, al tiempo que también tuvieran al alcance la institución en la que tomarían sus clases. La opción de trasladarse a México, el programa académico en el extranjero coordinado por el Departamento de Español, surgió como una alternativa cuando se interrumpió en España, en el entendido de que por la cercanía histórica, social y cultural entre ambos países, se podía igualmente profundizar en el estudio de la lengua y la cultura hispánica, incluso ampliar el programa hacia lo hispanoamericano. El primer grupo Smith, ahí están, que viajó a México lo hizo en el otoño de 1937 bajo la dirección de Catherine Whitmore.
Su mes de adaptación en octubre lo pasaron en Guadalajara, donde además de sus actividades de socialización en la Sociedad Tapatía, tomaron clases de español y literatura con el bibliófilo José Cornejo Franco. En noviembre se trasladaron a la capital mexicana, donde tomaron clases de lengua, literatura, arqueología e historia de México con profesores de la UNAM. Ese primer año académico terminó a mediados de 1938 y no tuvo continuidad inmediata, seguramente, debido a las tensiones entre México y Estados Unidos, producto de la expropiación petrolera que se hizo efectiva mientras las estudiantes aún estaban en México. En el contexto del conflicto bélico en Europa, los gobiernos de México y Estados Unidos entraron en un proceso de acercamiento y negociación. Quizá por eso, y bajo el cobijo de las iniciativas impulsadas como parte de la política de buena vecindad durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941 el Colegio Smith anunció que se retomaría el año académico en México tan pronto como se juntara el número necesario de estudiantes. En este contexto de renovado impulso de las relaciones entre ambos países, en 1944 se logró formar un grupo suficientemente numeroso para reactivar el año académico en México. Así, el segundo grupo Smith en México fue dirigido por Helen Pierce, el cual repitió la elección de Guadalajara para pasar su primer mes de adaptación. Posteriormente se instalaron en la capital mexicana por primera vez en su casa de Lerma, donde recibieron clases y conferencias privadas de un grupo muy selecto de profesores. Siguió un tercer grupo en 1945, esta vez comandado por Catherine Whitmore, el cual pasó su mes de adaptación en Morelia, donde, a decir de la directora, casi nadie hablaba inglés y eso les permitía a las estudiantes una auténtica experiencia de inmersión en la lengua. Whitmore fue finalmente la que, por acercamiento de Daniel Rubín de la Borbolla y Daniel Cosío Villegas, ambos profesores del Grupo Smith ese año, intermedió el acuerdo institucional que hizo que a partir del otoño de 1946 el año académico de las estudiantes del Colegio Smith fuera organizado por el Colmex. Antes de involucrarse el Colmex, el año académico en México presentaba diversas dificultades por no coincidir el calendario escolar con el del Colegio Smith, ni los cursos ser del todo compatibles con los contenidos que les interesaban. En el acuerdo al que llegaron ambas, qué horror, ¿qué haré? Bueno, en el acuerdo al que llegaron ambas instituciones quedó establecido que los cursos serían elegidos y organizados en coordinación con las directoras del grupo. Bueno, vienen varios requisitos, no voy a detallar mucho más sobre esto, pero en mi capítulo proporciono una tabla en la que digo quiénes fueron las estudiantes, quiénes fueron las directoras que vinieron con los grupos, qué cursos tomaron. Básicamente se trató de cursos sobre lengua española, literatura española y mexicana, historia mexicana, México contemporáneo, arte indígena colonial y contemporáneo y pensamiento filosófico hispanoamericano. Bueno, eso estará en mi capítulo. Las directoras del Grupo Smith mostraron gran preocupación por instruir a las estudiantes en las costumbres mexicanas, las cuales, a su modo de ver, contrastaban con la libertad de la que gozaban las mujeres en Estados Unidos. Especialmente buscaban contrarrestar una supuesta imagen negativa asociada a las mujeres estadounidenses. También, una vez radicadas en la capital, se remarcó la vigilancia bajo la que estaban estas estudiantes por parte de las directoras del grupo. Con todo, gozaron de una vida social activa mientras vivieron en México. Bueno, intenté también, al elaborar mi capítulo, acercarme un poco a las experiencias y opiniones de las estudiantes. No hay mucho material realmente, no tuve acceso tampoco al archivo en Smith College, pero en sustitución recurrí a esta publicación trimestral dirigida a egresadas de Smith College, en la cual se dedicaron algunos artículos al año académico en México, y en los que se plasmaron algunas crónicas de las actividades que ellas realizaban en México, así como algunas fotografías que son las que he mostrado en la presentación. Con base en sus testimonios, si bien escasos, se puede concluir que las estudiantes compartían con sus directoras la inquietud por dejar una buena impresión en la sociedad mexicana, cuyos códigos sociales les parecían extraños, que se sintieron fascinadas por los paisajes, las artesanías y las costumbres mexicanas y que valoraron la excelencia de los cursos y los profesores que tuvieron durante este año académico en México. Esta publicación además ha sido fundamental para saber un poco más de las trayectorias de estas estudiantes. Me interesaba saber qué habían hecho después, pero como al casarse adoptaban el apellido de sus maridos,
pues esto se vuelve muy, muy difícil. Pero en esta publicación, al final de cada número, viene una parte en la que se anuncian compromisos nupciales y también algunas de las actividades profesionales que ellas realizaron. Entonces, de ahí en el capítulo, ya no se los detallaré aquí, pues digo un poco más de a qué se dedicaron ellas. Algunas fueron profesoras de español, algunas se dedicaron, por ejemplo, bueno, actividades económicas o acompañaron también a sus maridos en viajes por Latinoamérica, como está detallado en esas notas. El último año que operó el convenio, en octubre de 1951, el mismo mes y bajo el mismo esquema que en los años previos, esta vez el grupo fue dirigido por Dina Levy. El convenio concluyó cuando el Colegio Smith decidió reanudar el año académico en Madrid. Catherine Whitmore quiso desvincular el hecho de que se tomara tal decisión en un momento de acercamiento y reanudación de relaciones diplomáticas con España, afirmando que se trataba de una mera coincidencia. En cambio, puso el peso de la decisión en el legado cultural de España, que a su parecer subyacía a todos los países americanos. Es decir, digamos en una frase, la decisión de regresar el año académico a Madrid era para estudiar la herencia ancestral de España. Añadió que fue una decisión muy meditada en la que se consideró la opinión de connotados hispanistas que se pronunciaron en el sentido de que era posible estudiar en España al margen de la doctrina oficial. Todo lo anterior precedido por un elocuente agradecimiento al Colegio de México por haber hecho del año académico de las estudiantes del Colegio Smith una experiencia valiosa, y los invito a leer mi capítulo porque ahí viene todo muy detallado. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Enseguida vamos a escuchar a Sara Luna. El capítulo que ella prepara para este libro se llama Las bibliotecarias en el Colegio de México. Sara es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente profesora investigadora en el SEG. Sus investigaciones se enmarcan en la historia de género, desde la cual aborda el análisis de prácticas, discursos y representaciones en torno a las juventudes urbanas, los procesos de profesionalización femenina, la familia y la sexualidad entre las clases medias en la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Dentro de sus publicaciones más recientes, menciono Jóvenes en el Milagro Teatral de la Ciudad de México 1948-1966, Heterotopías de la Decencia, Los Hoteles de Paso en Ciudad de México a mediados del siglo XX, ambos publicados en 2022. Listo, Sara, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De igual modo, quiero empezar agradeciendo a Gabriela Cano y a Saúl Espino por la invitación a participar en este libro colectivo. Y en mi caso me tocó trabajar, pues bueno, a un grupo de trabajadoras académicas que son las bibliotecarias. Entonces, bueno, para no irme tan… bueno, para aprovechar el tiempo que tengo, que no es mucho, les voy a platicar de manera muy panorámica más o menos cuáles son los ejes que yo estoy planteando en este capítulo, ¿no? La biblioteca, para empezar, la biblioteca, hoy llamada Biblioteca Daniel Cosío Villegas, pues es uno de los ejes de la actividad académica de esta institución, como todos sabemos. Y bueno, pues en ese sentido, abordar a las trayectorias de las colaboradoras de esta biblioteca nos permite, por una parte, ver tanto el proceso de expansión y de modernización de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, y bueno, y esto vincularlo también a una aproximación a la historia de las profesiones y a la historia de género, que es un poco lo que yo quise hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este capítulo yo integro 3 ejes. Por una parte, el crecimiento de la misma biblioteca; por otra parte, el desarrollo de la bibliotecología como profesión, como una profesión en el sentido moderno, como disciplina profesional; y también, y esto es el acento del artículo, del capítulo, es la feminización de la bibliotecología como profesión. Ajá. Entonces, bueno, el capítulo ya como tal tiene 3 grandes apartados, que habla el primero, la bibliotecología como profesión. El segundo, ya me centro en perfilar algunas de las trayectorias de las colaboradoras que han laborado, que laboraron en esta biblioteca.
y un tercer apartado en donde trato como de perfilar algunas prácticas y discursos de género que han atravesado a la bibliotecología como profesión. Ahora, antes de pasar a hablar un poquito más de estos apartados, este capítulo está construido también a partir de un conjunto de fuentes un tanto diverso. Por una parte, tuve acceso, por supuesto, al material del archivo histórico de aquí del mismo colegio. Tuve la oportunidad de entrevistar al menos a dos de las bibliotecarias de las que hablo aquí. Una de ellas desafortunadamente falleció en este periodo, ¿no? Y bueno, también he podido consultar, bueno, algún material de prensa un poco más disperso y obviamente la historiografía que antecede, ¿no? No hay mucha historiografía sobre bibliotecología, pero hay algunos trabajos que finalmente dialogan con esto que yo estoy presentando. Ahora, no me voy a detener mucho en el primer apartado. Finalmente, de manera general, la bibliotecología como profesión, como disciplina profesional surge a finales del siglo XIX. Digamos como que el hito fundacional es 1880 en la Universidad de Columbia, cuando Miles Dewey establece, bueno, inicia formalmente los estudios en bibliotecología. Él es el que crea este sistema de clasificación decimal que todavía hoy se ocupa. Generalmente en estos primeros años la bibliotecología era una cuestión que se aprendía más bien como en cursos de capacitación, ¿no? Y justo empieza a tomar forma ya en profesiones universitarias en estas décadas, entre 1880 y las primeras décadas del siglo XX. En México, digamos que los primeros cursos académicos sobre bibliotecología se dan en la primera década, bueno, en la segunda más bien, 1912, impartidos por Ezequiel A. Chávez y Francisco Gamoneda. Esto a través de de diversas instancias, ya conforme va avanzando un poquito más el siglo, la SEP va a ser una de las principales promotoras de cursos de capacitación. Y bueno, aquí voy a detenerme en dos cosas rápidamente. Uno es que en este desarrollo, en esta configuración de la disciplina profesional, puede suceder algo que la socióloga Ann Witz ha señalado cuando se trata de disciplinas que se feminizan, que son un proceso de segregación y un proceso de demarcación. ¿A qué se refiere esto? Que hay profesiones que finalmente se consideran aptas o apropiadas para las aptitudes femeninas y entonces es común que las mujeres se segreguen en este tipo de profesiones, se incluyan en este tipo de profesiones. El otro proceso de demarcación tiene que ver con, dentro de esa profesión se van haciendo subespecialidades y a veces las mujeres van demarcándose en algunas de estas especialidades, ¿no? Entonces eso es un poco algo que también se va a ver en este capítulo. Ahora, siguiendo como con la cronología, la bibliotecóloga Judith Licea señala que en México pueden identificarse tres grandes etapas de la bibliotecología. Esta que inaugura Ezequiel Chávez es la etapa preuniversitaria, que como les decía es una etapa que digamos está compuesta por los cursos de capacitación. Después va a haber una etapa que ella llama de transición, en donde ya hay bibliotecarios profesionales, en el sentido de que son personas que han tenido ya una educación profesional en derecho, en letras o en cualquier otra licenciatura, pero que van a Estados Unidos casi siempre, que es donde hay estas ya carreras universitarias y se capacitan allá. Y finalmente, 1945 es el año que inicia la tercera etapa, que es la etapa universitaria, y es el año en el que se funda aquí en México lo que hoy todavía se llama la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivística, la EMBA, que en su inicio estaba adscrita a la Secretaría de Educación Pública y hoy forma parte del Instituto Politécnico Nacional. Para 1950 se crea el Colegio de Bibliotecología en la UNAM y digamos son como todavía hasta hoy digamos son los grandes pilares de esta disciplina. Obviamente se ha ido ampliando, ¿no? Ya ahora hay muchas más universidades que dan esta carrera profesional, ¿no? Entonces el primer apartado en realidad revisa esto de manera mucho más detallada. Y bueno, me quiero detener un poco más en el segundo apartado,
que tiene que ver o que conjunta tanto el proceso de modernización de la biblioteca Daniel Cosío Villegas con las trayectorias de estas colaboradoras. Esto lo hago un poco como dialogando con los acercamientos que se han hecho a la historia de la biblioteca y de las bibliotecas en general, ¿no? Que no son muchos, como les decía, y que muchas veces tienen que ver con centrar la atención en quienes dirigen las bibliotecas, ¿no? En los directores. Y aquí en este capítulo, pues más bien es un poco explorar ya más como desde la actividad cotidiana, pero también pensando en la estructura completa de lo que es una biblioteca, cómo se van insertando las mujeres en en estas áreas y también cuáles son precisamente las facilidades, pero también las dificultades que encuentran en este ejercicio profesional. Aquí en la parte de arriba de la diapositiva ustedes pueden ver que hay una línea de tiempo muy sencilla que marca algunos hitos. Son hitos de la historia de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. También empiezan en 1945, que es el año en que Susana Uribe toma la dirección de la biblioteca, ¿no? Los que estuvieron en la mesa pasada pudieron haber visto ahí la foto de Susana Uribe, que fue la segunda directora de la biblioteca, pero la primera que le da un sentido mucho más académico, mucho más profesional a cómo se maneja y cómo se opera cotidianamente esta biblioteca. Ella va a permanecer en la dirección hasta 1966, pero de hecho, entre 1945 y 1960 es casi la única trabajadora de la biblioteca, ¿no? A partir de 1960 empieza un incremento, primero a cuentagotas y después bastante más rápido de incorporación de personal a esta área académica. En 1966 hay un cambio de dirección, llega Ario Garza y bueno, él permanecerá hasta 1989, ¿no? Casi todo el resto del periodo que yo trabajo en este capítulo. Y aquí, bueno, pues obviamente la llegada de Ario Garza va a ser un hito porque va a reestructurar la operación de la biblioteca, le va a tocar todo el proceso de traslado a las nuevas instalaciones, ¿no? Recordemos que antes estaban allá en Colonia Roma y cambian para acá. Y finalmente el capítulo cierra en el último hito, 1992, aquí ya hubo otro cambio de dirección con Álvaro Quijano, y tiene que ver el hito más que nada con una nueva reestructura de la biblioteca en el sentido de que la profesión bibliotecológica también se transforma hacia el uso del procesamiento digital de la información, ¿no? Entonces ese es el punto de cierre del capítulo en términos cronológicos. Ahora, en este periodo yo pude identificar 3 tipos de trayectorias de colaboradoras, ¿no? Que me gustaría muchísimo explicarles de manera amplia, pero bueno, les voy a perfilar nada más aquí. El primer tipo de bibliotecóloga que tenemos en este periodo colaborando en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas es el de aquellas trabajadoras que ingresaron a trabajar al Colegio de México sin necesariamente tener una credencial académica. Muchas de, bueno, estas colaboradoras, o más bien todas ellas, entraron muy jóvenes, antes de los 20 años, la mayoría de ellas, y entraron un poco a labores asistenciales, ¿no? O secretariales. Pero ya estando en el ejercicio laboral, entonces, digamos, la misma exigencia del trabajo les llevó a irse especializando. Aquí también debo de subrayar que la Biblioteca Daniel Cosío Villegas fue un escenario que promovió mucho la formación académica de sus trabajadores. Entonces les daba muchas veces estas facilidades de horario, becas, ¿no? Para poder irse formando. Entonces tenemos aquí 3 casos, Zuria Peniche, Micaela Chávez, Silvia Correa, que entraron en una posición, pues podríamos decir administrativa y tuvieron, Micaela creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Y que se especializaron de una manera rotunda en el ámbito bibliotecológico. Entonces tenemos este primer conjunto. Después tenemos a un conjunto de colaboradoras que
todas ellas entraron en la década de 1960 a colaborar en la biblioteca y que son personas, son mujeres que ellas ya tenían por lo menos un avance en estudios de bibliotecología. O eran estudiantes o recién habían egresado de estos estudios, pero llegando acá a la biblioteca de Daniel Cosío Villegas, consolidaron su formación profesional. Y aquí, por ejemplo, identifiqué a Brunilda Carretero, Clotilde Tejeda, Berta Enciso, Engracia Martínez y Cecilia Culebra. Todas ellas, a lo largo del tiempo que permanecieron en la biblioteca, casi todas, con excepción de Cecilia Culebra, se quedaron hasta el día de su jubilación, pudieron conseguir estudios o de especialidad o de posgrado durante su estancia. Ahora, algo que también quiero subrayar de estas mujeres de este grupo es que todas ellas ocuparon puestos clave, es decir, fueron jefas de procesos técnicos, jefas de adquisiciones, jefas de servicios públicos, que finalmente es como la médula de la operación cotidiana de la biblioteca. Entonces, aquí es donde uno puede ver que si uno quita la vista de la dirección y se va a la parte más operativa del día a día, bueno, pues estas mujeres fueron un componente esencial. Y finalmente, yo creo que con esto voy a ir terminando esta presentación muy breve del capítulo. Va a haber un tercer grupo que va a estarse haciendo presente o se va a hacer típico a partir de la década de 1900, finales de los 70s y a lo largo de los años 80s, que son bibliotecólogas que ya entraron con los estudios profesionales terminados e incluso con estudios de posgrado, maestras y doctoras en bibliotecología. Algunas de justo estas tres también con estudios en el extranjero. Entonces, también nos va dando cuenta de este viraje profesional que va teniendo como tal la bibliotecología, pero también del grado de especialización que va adquiriendo la misma biblioteca. Y bueno, me queda un minuto, entonces voy a aprovechar. El tercer apartado del capítulo trata como de esbozar cuáles son precisamente estos discursos que se articularon a la profesión de la bibliotecología, justo como una actividad feminizada, ¿no? Esto tuvo resultados ambivalentes porque por una parte, si bien contribuyó a que hubiera ciertos topes en términos de expectativas profesionales o que se les percibiera constantemente como solo personal de apoyo, y esto por supuesto lo voy a entrecomillar, también es cierto que esta percepción de ser una actividad feminizada, una actividad apropiada para lo femenino, contribuyó precisamente a esta especialización, a esta movilidad dentro de la misma biblioteca de numerosas mujeres que de otra manera a lo mejor o en sus inicios no hubieran concebido tener una carrera profesional y ni mucho menos un posgrado ni un ejercicio como lo han tenido hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Enseguida vamos a tener la participación de Mario Barbosa, que por ahí debe estar conectado. Mientras lo voy a presentar. Mario Barbosa es doctor en Historia por el Colegio de México, historiador especializado en Historia Urbana y Social de México, es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Desde 2008 es codirector del Seminario Permanente de Historia Social del Colegio de México y también codirige Transhumante, revista americana de historia social. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los libros The Middle Classes in Latin America, Subjectivities, Practices and Genealogies, en 2022, La Paz, un largo proceso, relato autobiográfico de Alberto Rojas Puyo, Colombia, Universidad del Rosario, de 2018. La tesis doctoral fue publicada por el Colegio de México en 2008 bajo el título de El trabajo en las calles, subsistencia y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX. Esta tesis obtuvo el Premio Salvador Azuela 2006 que otorga el INERM. Mario Barbosa ha escrito el capítulo llamado Una contribución silenciosa a la labor de las trabajadoras administrativas. Mario, ¿por ahí nos escuchas? ¿Sí?
Sí, sí, ¿me escuchan? Ah, perfecto, sí. Ahí te Sí, escuchamos muy bien. bueno. Adelante, Mario. Buena- Buenas tardes, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro de Estudios de Género por la invitación, en especial a Gabriela Cano y a Saúl Espino por estar en este evento y escribir este texto. No me encuentro en México en este momento y por eso me disculpo, me conecto de esta manera para presentar esta ponencia que va sobre las trabajadoras administrativas del Colegio de México. Voy a colocar un recordatorio acá para el tiempo. Y pues sí va en este sentido que ya se mencionaba en la primera mesa de resaltar cómo hay una cantidad de mujeres que desde los escritorios, desde la gestión, desde la organización y apoyo a la gestión han contribuido a la labor del colegio. Y ese es el sentido de este texto. No es usual que se observen cómo se han construido las estructuras administrativas de las instituciones académicas y mucho menos se dejan muchos registros sistemáticos, aunque haya muchos documentos administrativos en los archivos, no necesariamente hay una sistematicidad en ellos para mostrar cuáles han sido los logros o dar cuenta de las trayectorias de las mujeres, en este caso que han participado en la administración, en las labores de administrativas y técnico-administrativas el colegio y de otras instituciones académicas, y ese es el sentido de este texto, sobre todo señalar algunas de las particularidades del trabajo administrativo a lo largo de la historia del colegio, dar seguimiento a algunas trayectorias de las mujeres, poder resaltar aportes al proyecto académico de la institución. Y pues sobre todo vale la pena señalar que pensar la labor de estas mujeres requiere ubicarlas en los procesos de la vida laboral del siglo XX, del siglo XXI, en estas 8 décadas, más de 8 décadas del colegio. Sin duda hubo cambios en los perfiles de los puestos de trabajo, en las condiciones laborales y personales de las mujeres, así como en las posibilidades de participar y aportar desde otros campos a las actividades académicas. Y ese es el sentido de este texto, y para ello pues voy a seguir esta presentación con la cual me voy a apoyar. Este texto se ha construido a partir de una revisión del archivo institucional del Colegio de México, gracias a las personas que me facilitaron también allí la documentación y de una serie de entrevistas que no solamente realicé yo, sino que sobre todo realizaron también Gabriela Cano, Saúl Espino, Sara Luna, que han enriquecido este trabajo, a quienes les agradezco también por facilitar estos materiales para poder escribir este texto. Bueno, una rápida contextualización. Vale la pena señalar que hay en el siglo XX un aumento del trabajo de las mujeres en oficinas, y eso es algo que se ha estudiado en los últimos años en la historiografía, y teniendo en cuenta cómo la capacitación pues es una forma de ascenso social y de ingreso al mundo laboral. O sea, sí hay desde 1845 hay presencia de escuelas comerciales en México, y estas escuelas comerciales se van multiplicando a lo largo del siglo XX, y pues vale la pena señalar cómo hay una proliferación desde finales del siglo XIX de una serie de carreras comerciales que tomaban en cuenta pues actividades administrativas, pero también una serie de cursos libres que sobre todo eran los que se realizaban para tener un desempeño profesional en cuestiones como mecanografía, taquigrafía, contabilidad, archivo, entre otras cosas que se pueden documentar y que se han documentado en la historiografía en los últimos años, de cómo este tipo de educación va a ir nutriendo también a la burocracia pública y privada en México desde el siglo XIX. Ese trabajo pues de alguna manera también se ha estudiado que genera cierto ascenso social, que
proviene justamente de alejarse de las labores manuales, a las cuales había una gran cantidad de población que estaba dedicada a ellas y que pues es un oficio destinado, en eso lo hemos visto ya en otros trabajos, para sectores, o son sectores que se clasifican como clases medias, ¿no? Solamente por esta posibilidad de trabajo, no por sus ingresos, sino más bien como por sus formas de vida o sus gustos, sus prácticas de consumo y demás, y sobre todo por este trabajo. Sin embargo, bueno, hay siempre que ver qué ocurría con los salarios y cómo pues hay una diversidad también en esas posibilidades de los salarios de las mujeres. Este contexto muy rápido para ubicar también como 3 momentos en la estructura administrativa del colegio que pues más o menos se pueden detectar a partir de una revisión de los documentos del archivo institucional. Un primer momento que tiene que ver con entre la fundación y 1962, en el cual pues hay una pequeña, ya lo vamos a señalar más adelante, una pequeña planta administrativa. Otro momento entre el 62 y el 76 y un último momento a partir del 76 con la llegada a la sede de la Jusco y el crecimiento de la planta administrativa, un crecimiento muy importante en la planta administrativa de la institución. En el primer periodo que podemos resaltar, a partir de lo que han dicho también, pues, obras que ya se han señalado en esta mesa, también la obra de Clara Lida, José Antonio Matesanz, de Josefina Vázquez, en torno a cómo hay una irregularidad en los pagos que hacía el gobierno mexicano para el funcionamiento básico del colegio y que de alguna manera eso también va a generar cierta inestabilidad en los pagos de empleados y empleadas, sobre todo de aquellos con menores ingresos. Eso se puede como evidenciar también en las nóminas que es posible darle seguimiento. Ahí en la lámina también podemos ver como la estructura administrativa, una primera estructura administrativa que se encuentra de estos primeros años del colegio. Y bueno, esta disminución que se da en el subsidio, del subsidio que tenía la Casa de España inicialmente entre el 38 y el 40, y que básicamente pues iba a afectar sobre toda esta parte administrativa porque los proyectos, la mayor parte de los proyectos académicos están financiados por otras instituciones privadas como la Fundación Rockefeller. Y pues en estas, tal vez como se puede ver en esta lámina, también la composición de este personal administrativo. Por supuesto, hay personas que ahí ocupan cargos más bien académico-administrativos también, sin embargo, estaban consideradas y considerados en ese momento solamente como personal administrativo. Era también como una cuestión de la época. Eso también en el archivo del colegio se puede ver cuando se da ese paso a ser considerados, por ejemplo, las bibliotecarias, las personas que trabajan en biblioteca, como personal académico administrativo, que se da pues tardíamente, no en este periodo que estamos mencionando. Y pues lo que se puede observar acá es básicamente un personal administrativo mínimo, en puestos secretariales, contabilidad y demás, que en la ponencia más amplia se incluyen algunos testimonios que provienen también de lo que se puede cazar básicamente en el archivo y también de los testimonios que hay de otras personas pues, que vivieron estos años del colegio. Y un segundo periodo entre el 62 y el 76 que pues pasaría por considerar en el 62 al colegio como una escuela de tipo universitario, que es básicamente como se considera a partir de un acuerdo presidencial, y el traslado a su primera casa en la calle de Guanajuato. También es el momento, a partir de esta ampliación, de tener una sede un poco más amplia, de poder aumentar el número de empleados y empleadas administrativas, surgen otros centros, y que también le dan la posibilidad
vuelven a aparecer programas académicos y alrededor de eso pues se dice que hay como van apareciendo, proliferan una serie de personas, mecanógrafas, secretarias, dice acá un testimonio de Luis González, que se apuñonan frente al reloj marcador a las 9 de la mañana y para registrar como su llegada a la institución. En este segundo periodo, pues sí, ahí está una foto de la sede de Guanajuato, edificio que tenía 8 pisos, en el cual por ahí las entrevistadas hablan de quienes vivieron esta época, de cómo era la vida cotidiana y las interacciones entre las personas que trabajaban en esta sede de Guanajuato entre el 62 y el 76. El tercer periodo rápidamente iría como, pues sobre todo a partir del traslado a la sede de la Jusco y pues está marcado también por una transformación administrativa que es iniciado a partir del periodo pasado, cuando está Víctor Urquidi en la presidencia y comienza a hacer pues hay documentos que así lo muestran, una transformación administrativa, a tratar de racionalizar la administración del colegio. Entre ellos, pues los consultores se contratan para ese fin, se recomendaban justamente una especialización, una reclasificación del personal administrativo, una definición mucho más clara de las funciones y también una transparencia no lo dicen con esas palabras, pero sí se habla de requerimientos claros para los puestos y de procesos mucho más claros también de ingreso a la institución. Entonces sí está, al menos se puede ver en este tercer periodo cómo hay una racionalización del trabajo administrativo, hay unos procesos de contratación, de asignación salarial que no pasan solamente por decisiones personales, sino por la existencia de unos tabuladores administrativos y de criterios que van más allá de unos criterios personales de altos funcionarios, como se señalan estos informes, ¿no? Que había más bien como una cuestión muy que no estaban regulados estos procedimientos que toman que ver, pues nos interesan porque tienen que ver con las trayectorias laborales de estas mujeres. Y bueno, otro asunto muy importante en este periodo es la fundación del Sindicato de Trabajadores del Colegio, el Subcolmex, en el 79 y que pues va a tener algún grado de incidencia en las condiciones laborales también de los trabajadores administrativos a partir de esta fecha. Otra parte del trabajo, que ya se me está acabando el tiempo, habla sobre las labores de las trayectorias y las labores por género, la valoración del trabajo. Y bueno, ahí tomamos también un caso que ya se ha mencionado, que es el de Susana Uribe, sobre el cual se puede tener como una hoja de servicios más clara y que se le puede dar seguimiento tanto a su salario como a es una trayectoria bastante larga y de cómo se va modificando su salario. En la ponencia escrita se habla con mayor detalle sobre este caso y lo que se puede ver es cómo estas trayectorias, como la de Susana, que es una trayectoria bastante larga, cambian también a partir de o de las solicitudes laborales que se pueden encontrar en la década de los 70, por ejemplo, esta que está señalada acá en la lámina, que es alguien que tiene 25 años, que estudia sociología en la UNAM y que había sido secretaria en otros lugares, había trabajado en otros lugares y que se integra como secretaria al colegio con la idea de tener una relación más cercana. En estas trayectorias también lo que se puede ver es como estudios de carrera secretarial luego de la secundaria, pero también una capacitación, bueno, en las técnicas básicas de ciertas labores, que podría ser esto, la taquigrafía, la mecanografía y demás, pero sobre todo lo que se puede ver es cómo continúan
estas mujeres capacitándose a lo largo de sus trayectorias. Esto es muy importante porque no solamente permanecen en sus cargos, sino que de alguna manera la institución promueve que y ellas mismas también se promueven a sí mismas como un mejoramiento de sus posibilidades personales, y pues a partir también de cómo trabajan desde sus casas o continúan su trabajo en casa después de llegar a su casa, y además de trabajar horas extras y demás para mejorar sus ingresos. Muchas de ellas en las entrevistas valoran el trabajo en la institución porque les ha permitido consolidar una trayectoria, porque el colegio tiene mejores prestaciones que en otros trabajos, y también por un enriquecimiento personal, que esta es una parte muy importante, creo yo, porque tiene que ver con una valoración de las posibilidades, ya voy casi a terminar, dar una valoración de las posibilidades personales que tienen de un enriquecimiento personal a partir del trabajo en los proyectos de investigación o en la cercanía de los proyectos de investigación, en trabajos como la transcripción, como la interacción con investigadores, con investigadoras, cómo esas posibilidades han enriquecido sus personas, sus trayectorias personales, cómo han cambiado su vida también a partir de eso, ¿no? Del conocimiento. Incluso a uno le llama mucho la atención el conocimiento que pueden tener sobre ciertos temas a partir de una trayectoria ya larga de relación con la investigación en el colegio. Y bueno, también creo que esto es importante, cómo se van modificando las condiciones laborales a partir de la traslado a la sede de la JUSCO. Por la lejanía se van modificando estas condiciones. Otra cuestión que me gusta señalar muy rápidamente es esta participación en el sindicato, que es una participación importante, no solamente por la, pues, una vida activa en las comisiones sindicales, en los procesos de ingreso y promoción del mismo personal administrativo, y también por los beneficios que han conseguido o que se ha conseguido a partir del sindicato. Y una parte importante tiene que ver con esto que se señala acá en esta lámina, con que 11 de las 21 personas que han ocupado la Secretaría General del sindicato han sido mujeres, pero hay la contraparte es que solamente 4 de los miembros en promedio son mujeres de los 11 miembros del comité ejecutivo del sindicato. Y eso nos habla también del asunto. Para cerrar, únicamente ya voy cerrando, los aportes. Quisiera señalar esto en los cambios de las experiencias laborales. Por acá mostraba un poco como estos aparatos que han pasado por las vidas de estas personas que han laborado, y qué ha significado también para estas personas conocer un telex, pasar al fax o de la máquina a la computadora, en lo que ha generado en sus vidas también, y lo que de alguna manera se van adaptando también. Hay una adaptación a nuevas condiciones laborales, y también estas posibilidades de un ascenso laboral a partir de esa capacitación en su trabajo, ¿no? Y creo que esto también, que van rompiendo paulatinamente con esos estereotipos construidos en torno a las representaciones de la secretaria, que están construidos por el cine, por la literatura y demás, más allá de contestar un teléfono, tomar un dictado. Estas mujeres lo que muestran es una capacitación con otro tipo de perfiles laborales más relacionados con conocimientos especializados, con una relación estrecha y muy rica en torno a las investigaciones del colegio, que le brindan también otras posibilidades de perfiles laborales muy concretos en esos términos, en el apoyo no solamente administrativo a proyectos de investigación, sino también a las investigaciones mismas a través de la transcripción, de la digitación de libros. Muchas de ellas hablan de eso, de que han digitado libros que son importantes dentro de la trayectoria académica del colegio. Pues bueno, eso solamente, pues que el trabajo busca eso, observar los cambios en estas relaciones laborales,
en cómo se van configurando esas condiciones y la organización de funciones a partir de cómo se dan esas relaciones de género, cómo se van construyendo unas subjetividades en torno al trabajo y a estas interacciones cotidianas que se construyen con una comunidad académica. Creo que es muy diferente trabajar es el llamado también de este texto a seguir explorando, que es muy diferente el trabajo administrativo en una institución académica que en una oficina pública, por ejemplo, en donde las condiciones son diferentes. Y hay algunas preguntas que dejaría yo para seguir pensando un poco en cómo impacta esa producción de la investigación social, humanística, a los entornos laborales de un trabajo administrativo y cómo hacer para visualizar también esos perfiles y de manera más adecuada, de alguna manera posicionar, legitimar y darle el lugar que tiene la administración en una institución académica como el Colegio de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Enseguida vamos a escuchar a Rafael Rojas con el capítulo Profesoras y egresadas en la revista Historia Mexicana. Rafael Rojas es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, director de la revista Historia Mexicana. Su libro más reciente es La epopeya del sentido, ensayo sobre el concepto de revolución en México, en el Colmex 2022. Muy bien, Rafael, adelante. Muchas gracias y muchas gracias también a Gabriela Cano y a Saúl Espino por haberme invitado a colaborar en este proyecto. Mi contribución a este libro es un recorrido histórico por las historiadoras del Centro de Estudios Históricos, la revista Historia Mexicana, y también la inserción en el campo académico de la historiografía vinculada al Colegio de México de egresadas o graduadas del Centro de Estudios Históricos. Como algunos que me han precedido en la palabra, lo mencionó Saúl, lo mencionó Adriana y creo que el colega que me precedió, hemos tenido la fortuna de contar con libros clásicos de historia institucional, los volúmenes de Josefina Zoraida Vázquez, Clara Lida y José Antonio Matesanz sobre la Casa de España y el Colegio de México, y en el caso de Historia Mexicana, con una serie de balances historiográficos que ha ido publicando la revista a lo largo del tiempo. El último que hicimos, que cuenta con una numeralia muy exhaustiva, fue en 2021, cuando se cumplieron los 70 años de la revista, y para un análisis de género de la trayectoria tanto de Historia Mexicana como del Centro de Estudios Históricos, es muy útil esa reconstrucción que pudimos hacer hace un par de años. Mi ensayo, es un ensayo relativamente largo, de un poquito más de 30 páginas, no lo puedo leer naturalmente, ni lo podré resumir del todo, pero yo diría que más o menos está organizado en torno a una periodización de 3 etapas, fases, generaciones, tomando el concepto de generación con toda la suspicacia que merece, ¿verdad? Porque son muy fluctuantes o flexibles los rangos etarios en cada una de esas generaciones, pero más o menos sería así. Recordemos, para entrar en una descripción de cada una de esas generaciones, empezando naturalmente por la primera, recordemos que el Centro de Estudios Históricos se fundó en el año 41 bajo la tutela de estos dos grandes historiadores y referentes historiográficos que fueron Daniel Cosío Villegas y Silvio Zavala, y una década después surgió la Revista Mexicana, y en la primera nómina editorial de la revista tenemos solo hombres. Era una nómina totalmente masculina: Arnaiz y Freck, Caso, Wigberto Jiménez Moreno, Agustín Yáñez, Silvio Zavala. Y apenas una década después es muy notable cómo comienzan a incorporarse
en el comité editorial algunas graduadas del Centro de Estudios Históricos e historiadoras de la primera generación y primera fase que voy a reseñar a continuación, como Emma Cosío Villegas, Guadalupe Monroy, Marta Sáenz, Berta Ulloa, Susana Uribe. Como bien decía Gaby, en este tipo de ensayos es inevitable el name dropping, así que, y claro, y cuando es inevitable el name dropping, tienes que nombrar muchos nombres, son inevitables también los olvidos y las ausencias, así que una disculpa por si me falta alguien, ¿no? Pero bueno, ya desde entonces, digamos desde los años 50 en que tenemos tanto el Centro de Estudios Históricos como la revista Historia Mexicana funcionando, podemos caracterizar esa primera generación en la que destacan figuras como Susana Uribe. Aquí se ha mencionado a Susana Uribe como bibliotecaria, pero yo quisiera destacar que fue una historiadora y una historiadora muy polémica y protagónica en la primera etapa del Centro de Estudios Históricos y de Historia Mexicana, como a continuación voy a decir: María del Carmen Velázquez, Lilia Díaz, Berta Ulloa, Josefina Zoraida Vázquez, que sería de las más jóvenes de aquel primer grupo, y yo diría que esa primera generación se caracteriza por una afirmación de la presencia de este grupo de mujeres en un campo muy fuertemente marcado por los historiadores hombres, lo cual tal vez explique algunos de los elementos que destaco en el ensayo. Por ejemplo, uno es la inscripción de estas historiadoras en los temas definidos, las grandes temáticas de la historia de México definidas por los líderes hombres, digamos, del centro, que era, en resumidas cuentas, la historia política y la historia de las relaciones internacionales del México moderno, coincidiendo con los dos grandes proyectos editoriales de Daniel Cosío Villegas, la historia moderna de México y después la serie de historia de la Revolución Mexicana. Estas son historiadoras que se dedican a esos mismos temas: historia política, historia de las relaciones internacionales, del México de la segunda mitad del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, el México que va, digamos, de la República restaurada a la Revolución y un poquito al cardenismo, pero no tanto en esa época, más claramente después. Y yo señalo en el ensayo otra característica que me gusta mucho, que es lo que yo llamo el estilo polémico de las fundadoras. Estas historiadoras escribieron muchísimo en historia mexicana: Susana Uribe, María del Carmen Velázquez, Josefina Zoraida Vázquez, y cada vez que escribían discutían. Entonces, y discutían incluso en las reseñas. Eso es muy raro ya. En las revistas académicas, raras veces las reseñas son espacios para dirimir conflictos de interpretación, casi siempre son descripciones, ¿verdad?, del contenido, caracterizaciones y valoraciones, pero no, las reseñas que escribían Susana Uribe, María del Carmen Velázquez en Historia Mexicana eran verdaderas diatribas, y diatribas a veces contra grandes figuras de la historia mexicana de aquellos años. Por ejemplo, hay reseñas que comento muy duras contra el ensayo, más bien sobre el ensayo de Moisés González Navarro sobre Lucas Alamán, sobre el rescate de la literatura de la conquista de Orozco Iberra, específicamente de Susana Uribe. Hay una pelea durísima de María del Carmen Velázquez contra toda la naciente historia de las ideas hispanoamericanas de la corriente de los discípulos de José Gáos, específicamente de Leopoldo Sea. Hay una reseña durísima de la propia María del Carmen Velázquez, yo diría durísima para los términos de hoy, crítica, ¿no?, de las diputaciones provinciales y el origen del federalismo en México. Bueno, todo eso lo comento en la primera parte, digamos, del ensayo. La segunda etapa, fase o generación, bueno, otra cosa que me faltó, el ensayo trata de trazar un eje paralelo entre la presencia, agencia, liderazgo de las historiadoras en el Centro de Estudios Históricos y la revista Historia Mexicana y la profesionalización del saber histórico. Ustedes saben que en la primera mitad del siglo XX la historia es una forma del saber
muy precariamente profesionalizada dentro de las ciencias sociales. Se le llegó a decir, digamos, una forma del saber humanístico, ancilar, es un término que se desprende un poco, bueno, es un término que usó Alfonso Reyes, pero se desprende del gran ensayo de Fernán Brodel sobre la historia y las ciencias sociales. Y en esta primera etapa, tanto en Historia Mexicana como en el Centro de Estudios Históricos, notamos esa débil profesionalización. Hay muy fuerte presencia del ensayo de interpretación histórica y no tanto de la historia académicamente armada a partir de una metodología específica de trabajo con fuentes primarias, etc. Bueno, para que tengan una idea, en la primera etapa de Historia Mexicana, como vimos en el comité editorial, había escritores como Agustín Yáñez, pero colaboraban escritores como José Mancisidor o José Fuentes Mares, que no eran historiadores académicos. Ahora, la segunda etapa, que sería la de las 3 últimas décadas del siglo XX, sí es una etapa de profesionalización del saber histórico y de diversificación de enfoques, metodologías y periodos en la historia de México. También podría ser definida, yo lo menciono, como de feminización de los dos espacios, del Centro de Estudios Históricos y de la revista Historia Mexicana. Ese es el periodo, digamos, que correspondería a Pilar Gonzalvo, Clara Lida, Alejandra Moreno Toscano, Romana Falcón, Solange Alberro, Alicia Hernández Chávez, Ann Staples, Dorothy Tank, Engracia Loyo. Yo hago un breve paréntesis anecdótico. Cuando yo llegué a estudiar el doctorado en Historia en el Colegio de México en el año 91, en esa oficina de abajo del Centro de Estudios Históricos que a todos nos aterraba, eran puras mujeres las que había. La directora del centro era Alicia Hernández Chávez, la directora de la revista era Solange Alberro y la coordinadora académica era Pilar Gonzalvo. Y fueron durante una buena parte de la década de los 90, en el caso de la dirección de Solange Alberro, después del paso de Josefina Zoraida Vázquez, primero Clara Lida por la dirección, ella creo que abarcó prácticamente toda la década de los 90 en la dirección de la revista. Y luego, historiográficamente, es muy conocido, ¿verdad?, el trabajo de estas historiadoras. Escribieron libros que hoy son de referencia obligada en la historia social, de la vida privada, de las mentalidades, distribuyeron mucho mejor los tiempos del pasado de México que se volvían prioritarios para el campo de la historia académica. Había estudios sobre la época prehispánica, sobre el virreinato de la Nueva España en sus 2 grandes fases, el periodo de los Austrias, el periodo de los Borbones. Sobre el siglo XIX, la doctora Vázquez, que ya había marcado muy fuertemente el campo de los estudios políticos y de las relaciones internacionales en el siglo XIX, se fue especializando más en esa época, en la primera mitad del siglo XIX, y llegó en un momento a introducir, yo creo que con mucho éxito, el tema de la importancia de las reformas borbónicas en el periodo final del virreinato de la Nueva España para comprender el proceso de cambio político en México en la primera mitad del siglo XIX. Algunos seminarios que se habían creado a final de la última etapa, como el Seminario de Historia de la Educación en México, de la doctora Vázquez, fue incorporando también a sus discípulas, ¿verdad?, en el cuerpo del Centro de Estudios Históricos y las agendas de investigación. También había, por supuesto, historiadoras políticas, ¿no?, o historiadores sociales y políticas. Bueno, he hablado de la importancia de Clara Lida en el ensayo como historiadora de los movimientos anarquistas, el movimiento obrero en España, luego también como historiadora muy importante de los procesos migratorios y de los exilios, pero también habría que destacar el trabajo de Romana Falcón, por ejemplo, en los estudios sobre el agrarismo en la Revolución Mexicana, o los de la propia Alicia Hernández Chávez, su estudio inicial sobre el cardenismo y luego sobre la tradición del buen gobierno. La última fase sería la de las 2 últimas décadas. Esta es una fase de renovación, digamos, de la presencia de historiadoras, tanto en el Centro de Estudios Históricos como en la revista Historia Mexicana. Es el periodo que corresponde
a la incorporación de Sandra Kunz, Aurora Gómez, Erika Pani, Cecilia Zuleta y más recientemente Adriana Minor y Jessica Ramírez. Y yo diría ya que este es el periodo que corresponde a un momento no tanto de agencia, liderazgo de las mujeres en un campo fuerte, digamos, muy fuertemente marcado por los historiadores hombres, sino más bien un periodo que corresponde tanto en el contexto nacional como global, de avance en normativas, de representatividad, inclusión, ¿verdad?, que no existían antes. Sin embargo, plantea nuevos retos. Y el ensayo, la parte final del ensayo señala algunos aspectos preocupantes de la numeralia que hemos levantado recientemente, tanto para los graduados y graduadas del Centro de Estudios Históricos como para la revista Historia Mexicana. Ha habido un descenso hubo un descenso, ya yo creo que corregido en los últimos años, de publicaciones de historiadoras, de autoras historiadoras en historia mexicana, que daba en un corte que se hizo hacia 2018-2019 en menos de 35% las colaboraciones de historiadoras mujeres en historia mexicana, y ha habido también una pérdida, como una desproporción en los graduados. Se están graduando más hombres que mujeres, cosa que no sucedía a finales del siglo XX en la última edición que se hizo del estudio de Lida y Matessans. Y luego tenemos el problema también de los ingresos. Ha habido, después de un periodo de incremento y casi de paridad en el ingreso de los estudiantes del doctorado, ha habido una desproporción desfavorable a las mujeres en los últimos años, que ya está enfrentando la dirección del centro y de la revista, y que evidentemente tiene que ver con algo que ya se habló aquí, que son estas tensiones entre el cuidado, las demandas del cuidado, el empleo y el estudio, ¿verdad?, en la población femenina en el siglo XXI. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el comentario a estos capítulos con Clara Lida, que está conectada también. Clara es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y sus intereses como historiadora tienen como eje a España, a menudo en un enfoque comparativo con el resto de Europa o relacionándolos con México e Hispanoamérica. Sus trabajos se han centrado en las migraciones y exilios de españoles a México y a Sudamérica, así como en la historia social de los movimientos revolucionarios europeos y el mundo hispánico, en particular el anarquismo y otros socialismos decimonónicos. También ha explorado diversos temas literarios. Sus publicaciones sobre las migraciones y exilios de españoles a México y a Sudamérica son pioneros y tratan aspectos culturales, institucionales, sociales y cuantitativos. Asimismo, sus estudios de historia social sobre los movimientos revolucionarios europeos y el mundo hispánico son ampliamente reconocidos y citados. Es autora de más de 1,5 centenares de artículos y capítulos en libros, en publicaciones científicas internacionales y 25 libros especializados como autora o compiladora. Entre estos últimos cabe destacar La Revolución de 1868, Historia, Pensamiento y Literatura, así como Argentina 1976, Caleidoscopio del Exilio, Actores, Memoria, Identidades de 2009. Muchas gracias, Clara, adelante. Muchísimas gracias a Ana María por la presentación. Saludos a todos los que están conectados o presentes hoy. Yo me disculpo por no estar ahí con ustedes, pero una fractura de la columna me impide mucha movilidad. Ante todo, quiero felicitar desde luego al Centro de Estudios de Género, que como heredero del PIEM culmina ahora sus 40 años en el Colmex. Se dice pronto, pero como bien sabemos y algunas recordamos, defender esta trinchera no ha sido fácil. Así que enhorabuena
por este cumpleaños y por seguir adelante con esta tarea. Y finalmente mi agradecimiento a la doctora Cano y al doctor Saúl Espino por invitarme a esta mesa para comentar las ponencias de 4 colegas y amigos. Yo creo que pese a haber escrito la historia del colegio con otros 2 colegas, leer estas ponencias me han mostrado lados que ni pensamos entonces ni yo realmente conocía a profundidad. De modo que agradezco a los colegas por sus textos novedosos, interesantes y abarcadores. Como ustedes han oído, estos van desde la historia, la presencia de las secretarias en todo el colegio, de la biblioteca y sus bibliotecarias, el corazón del colegio, hasta la más puntual como las historiadoras en historia mexicana, un breve episodio de jóvenes mujeres estadounidenses del Smith College en su año de intercambio en esta institución. La longitud varía con el tema muchas veces, pero yo diría que en este caso no ha sido así, aunque merecerían tener extensiones según lo abarcador y la significación del tema. Algunos textos tienen largos antecedentes y conclusiones que de alguna manera se salen del tema específico del estudio y distraen a veces más de lo que aclaran. Parecería que tienen que cumplir con una cuota de páginas, una cuota mínima de páginas, lo cual no siempre es connatural a los temas tratados y habría que hacer por una revisión de las extensiones. Yo devolveré eventualmente los textos a cada uno de los ponentes, pues he hecho comentarios al margen y marcado algunas cosas, pero ahora quisiera concentrarme rápida y brevemente, para no extenderme en el tiempo, en cada una de las ponencias. Adriana Minor, como ya lo explicó, estudia el intercambio que tuvo el Smith College con estudios en el extranjero para estudiantes especializadas en lengua y literatura española, primero en España, luego en México y de nuevo al final en España. En el caso del colegio, esta presencia fue bastante corta. Habría que ver tal vez más a fondo por qué esa cortedad, en vez de dedicar un espacio tan largo a los antecedentes del intercambio con España. Creo que España, en efecto, marca el inicio del tercer año de estudios en el extranjero para varias estudiantas, pero no es realmente tan central para explicar el traslado a México en 1937 y luego un salto que recomienza en 1946. Y en ese tiempo hubo también una cercanía y un intercambio con la Universidad Nacional Autónoma de México, antes de tenerlo con el Colegio de México. Haría falta tal vez de explicar por qué se pasa de la UNAM al colegio. El colegio que apenas está realmente iniciando una etapa
de desarrollo de ciertos estudios, empezando por historia y luego siguiendo por filología, pero que para cuando las estudiantes del Smith cesan su presencia en México, no se entiende y regresan a España, habría que explicar bien estas etapas, estos traslados, estos saltos. Desde luego, habría que poner un poco más de énfasis en la Guerra Civil Española, que interrumpe la presencia de los junior years abroad de colegios norteamericanos en España, pero también explicar que México en realidad es una alternativa muy secundaria, pero inevitable porque o se suspenden los programas de estudio de lenguas una vez que España cae, que cae la República, inicia la Guerra Civil y se instala el franquismo, o bien se tienen que buscar sedes alternas. Y evidentemente la sede más cercana, la más tal vez conocida en Estados Unidos, en una especie de visión mítica de México, del México colonial, más que del México postrevolucionario, lleva a pensar que puede sustituir a España como una sede aceptable para que las chicas del Smith vengan al país. Sin embargo, no se explica bien por qué luego el Smith vuelve a España en plena dictadura. Ya en 54, cuando Franco ya está instalado plenamente en el poder en España, y eso estaría relacionado, claro está, con el Tratado de las Bases que afirma Estados Unidos con Franco a partir de 53. En fin, habría, pienso yo, que reducir la sección dedicada a España, que en realidad distrae un poco, aunque es la base del programa de Smith en el extranjero, en países hispánicos, porque también tiene programa en Francia, en Italia antes de la guerra y luego los recupera después de la guerra, de la Segunda Guerra, pero sería importante señalar que lo español es en realidad unos primeros pasos en la configuración de un intercambio entre el College de Massachusetts y la residencia de señoritas en Madrid, antes de trasladarse a México e iniciar el intercambio con la UNAM. Habría que preguntarse si, ya lo dije antes, por qué este cambio de la UNAM al colegio, pero también habría que preguntarse qué le aporta al colegio tener este acuerdo con el Smith College. ¿Y qué le aporta al Smith College tener el intercambio con el colegio? Seguramente México es más barato que España en esos años. Y eso es una consideración económica que hay que tener para los programas en el extranjero. Pero, ¿qué saca el colegio? ¿Tenemos algún dato de salarios en un momento para algunos profesores? Pero más allá de ese dato un poco pasajero, realmente no sabemos cuál es el objetivo del colegio para recibir a estas alumnas. Al final, Adriana, yo tengo la impresión de que el caso del Smith es una nota al pie en la historia del colegio, que en el fondo desaparece en el 54. Hay algún intento ya en los años 60 de recuperar un intercambio con la Universidad de Nebraska. Está desde luego el gran intercambio con estudiantes chinos que hace del colegio una excepción total en el mundo latinoamericano,
Pero yo creo que si usted hace una encuesta entre quienes están ahora en el Colegio de México, se encontraría que más del 90% ignoran que fue el Smith College. La huella del Smith en el colegio fue corta, no muy honda para el colegio, aunque lo fuera para las estudiantes que vinieron a México. Yo sugeriría acortar el texto y sentarse y centrarse y explicar a fondo esta relación Smith-Colegio, Smith-México, que desde luego ya está desarrollada por usted, pero que exigiría una mayor profundidad. Paso al texto de Sara Luna sobre las bibliotecarias en el Colegio de México. La biblioteca del colegio es desde luego el corazón de la institución y de eso no cabe duda. Pero es una biblioteca que si hoy es el corazón, con la fundación del colegio no existía. En 1940 el colegio ocupaba unos despachos, un par de despachos en el Fondo de Cultura Económica, entonces en Pánuco 63, y sí tenía algunos libros, pero nunca tuvo un espacio propio para biblioteca. En 1945 el colegio se traslada a una primera casa rentada en la calle de Sevilla 30. Y ahí se instala una bibliotequita muy pequeña en el garaje de la casa. Nos sorprende pensar que en el garaje de una casa de estilo californiano hubiera unos libreros con unos cuantos libros que poco a poco fueron creciendo en tamaño. Cuando en 1948 pasa a la siguiente sede en Nápoles 5, una vez más es el garaje de la casa el que acoge las los libreros del colegio. Estamos hablando pues de un colegio que con el crecimiento del espacio físico, de profesores, de alumnos, de administrativos, va pasando de unos pocos cientos de volúmenes en los 40 a unos miles en los 60, cuando se traslada a su primera sede propia en la calle de Guanajuato 125, a cientos de miles en los 90 y que ahora sobrepasa ampliamente el 1.000.000 de ejemplares. Este crecimiento es paralelo al crecimiento de la institución y es algo que exige una explicación no solo para la biblioteca, sino también para el personal administrativo, para explicar a las secretarias, etcétera, de puñaditos que eran en los años 40 tempranos a los cientos de personal, estudiantes y profesores de la actualidad. El colegio se ha transformado de una manera radical. Y esta radicalización se refleja ante todo justamente en la biblioteca. Hay que tener también en cuenta que la biblioteca fue creciendo gracias a canjes con revistas que publicaba. Primero en 47, 48 con la nueva revista de Filología Hispánica, luego a partir de 1951 con Historia Mexicana y luego con otros títulos. Y también el canje de libros que publicaba el fondo con pie de imprenta del colegio en los años, en las primeras 2 décadas de vida de la institución.
En el texto, Sara, usted tiene una amplia introducción sobre la profesionalización de la bibliotecología. Es cierto que eso explica mucho las transformaciones del mundo de las bibliotecarias en el colegio, pero creo que es excesivamente larga para el propósito del texto y que se podría apretar más para entrar más rápidamente en materia. Tantas páginas sobre la bibliotecología en realidad creo que distraen. En cambio, echo de menos, por ejemplo, que se hable de las condiciones laborales y salariales de las bibliotecarias. Sabemos poco, por un lado, de las categorías académicas que se van instalando junto con la clasificación del personal académico del colegio, por una parte, y también, como mencionó Mario Barbosa, con el desarrollo de la sindicalización. Pero de salarios y todo lo demás que viene con el trabajo como bibliotecaria, se dice poco o nada. Y en ese sentido sería bueno tener una idea de comparativa de si las bibliotecarias del colegio realmente estaban en una situación mejor o equiparable a las bibliotecarias en general en las instituciones académicas de la Ciudad de México. Esto sería cierto también para las secretarias, y habría que tener tal vez un mínimo atisbo comparativo para situarlas en el contexto institucional más amplio. De todas maneras, el texto sobre las bibliotecarias es muy interesante. Debo confesar que yo conocí el colegio en 1947 de la mano de mi padre, de modo que conocí esa primera biblioteca en el garaje de Sevilla 30 y en esa época a su bibliotecaria, o por lo menos quien estaba a cargo, es Zuria Peniche. No estaba en ese momento en México Susana Uribe, quien entraba y salía con cierta vida de viajes al extranjero, dejando a Zuria como su relevo. Creo que habría que hablar un poco más y mejor de la formación de Susana, que tenía en ese sentido una relación, primero como estudiante del colegio, luego como bibliotecaria, pero también como becaria en instituciones bibliotecarias de Estados Unidos, donde en realidad fue aprendiendo el oficio y donde Cosío y Villegas y Zavala vieron que tenía talento para ocuparse de esas pequeñas bibliotecas iniciales hasta la de la calle de Guanajuato. Y una última duda. Parecería que con Ario Garza Mercado hubo una tendencia que no prosperó hacia la masculinización del campo bibliotecario. Sorprende un poco que después de tantas mujeres se nombre a Ario director de la biblioteca y no se recurra a alguna bibliotecóloga mujer. Eso no se explica, ni se explica tampoco en ese sentido la política de contratación que hubo durante el periodo de Ario como director de la biblioteca. Pero en fin, sigo adelante para no...
¿Me escuchas, Clara? Se fue el audio, no te escuchamos. Ay, perdón, Ya, perdón, ya, ¿me ya. oyen Ya. ahora? Sí, ya. Paso al texto de Mario Barbosa, perdón, y tengo poco que decir. Hay, desde luego, algunos datos concretos sobre salarios, aunque se sabe poco de los tabuladores y los mecanismos de clasificación de las secretarias. Yo recuerdo precisamente a comienzos de los años 80, ya con los sindicatos, con el Citracolmex y luego con el Sudcolmex, que la cuestión salarial era uno de los grandes centros de los debates, como lo fue también la jerarquización, la clasificación de este personal secretarial y administrativo. Me pregunto si se podría profundizar más y explicar mejor cuáles son esos desniveles que, contra los que sin duda participaba y cuestionaban las bases del colegio a las autoridades. También explicar mejor la sindicalización, porque eso de hablar de dos sindicatos puede resultar un poco confuso. El Citracolmex desaparece para ser sustituido por el Sudcolmex. Explicar un poco ese proceso, ese procedimiento. Y también explicar un poco, también dar a conocer las cláusulas de los contratos colectivos para contratación, para categorización y para los salarios en la institución, que más de una ocasión llevaron a protestas y a huelgas. Hay otra cosa que me gustaría mencionar, porque tú la mencionas, los no espacios, la falta de espacios propios para las secretarias. Yo no sé si ustedes al entrar al Colegio de México no se sorprenden de ver que las secretarias están en los pasillos en lugar de tener espacios propios. Eso sucede también en las áreas de las direcciones. Están en el vestíbulo de las oficinas, no están en un cubículo que las aloje y les dé cierta, en fin, cierta independencia y también cierta entidad. Parecería que en el colegio no se pensó en las secretarias cuando se construyó la sede de el Ajusco. Ese palacio del Ajusco, según lo llama Luis González, era un palacio, sí, para la aristocracia de la institución, pero no para el mundo plebeyo que la sostiene y la apoya continuamente. De modo que tendría que ser algo un poco para hacerse notar, porque yo no conozco instituciones internacionales que tengan a las secretarias en los pasillos sin que éstas armaran ya una huelga desde el primer día. Y el colegio lo ha aceptado como si fuera rutina natural. Bueno, dejo esto que no es obviamente el tema central del trabajo de Mario Barbosa y paso al de Rafael Rojas sobre las historiadoras del Colmex. El título, le decía el otro día a Rafa, me parece muy general, poco definido y poco sexy, poco atractivo. Habría que tratar de darle más aire a ese título, porque las historiadoras del Colmex en realidad en este texto están reducidas nada más a las historiadoras de historia mexicana y en todo caso por extensión al Centro de Estudios Históricos.
Pero habría que mencionar, por ejemplo, que Gabriela Cano, que es historiadora en el SEG, pues ha colaborado con el Centro de Estudios Históricos desde su llegada al Colegio de México, dando clases, formando alumnos y dirigiendo tesis. Y como ella, algunas otras colegas que si bien no están en historia, no dejan de ser historiadoras. Hay una oración que a mí me llamó la atención, porque parecería darse por supuesto que las investigadoras, por ser mujeres, debieran orientar sus investigaciones, y cito a Rafa, con las premisas metodológicas y la orientación analítica del enfoque de género o la teoría feminista. Esto en realidad parece una especie de camisa de fuerza, porque más que una decisión al margen del tema, el enfoque y el método que cada estudio y que cada investigación requiere, parecería obligatorio para todas las historiadoras. Y no creo que eso sea la idea que tenía Rafael al escribir esas frases. Y finalmente, viendo el texto de Rafa, sorprende que desde muy temprano en historia mexicana aparezcan como colaboradoras mujeres que eran estudiantes en el Colegio de México. Ese sentido, eso habría que señalar que era algo que Silvio Zavala personalmente impulsaba. Quienes en esa etapa como estudiantes y no como investigadoras, algunas colaboramos en los números de historia mexicana en 1965 y 66, lo hicimos precisamente porque Zavala nos asignaba el tema, el trabajo y la obligación de participar en la revista. Era no muy democrática la forma de asignarlo, pero finalmente era una manera que Zavala diseñó para que participáramos en la aventura de vernos en letras de molde en una revista prestigiosa. En todo caso, yo creo que estos son 4 textos que exploran 4 ámbitos muy importantes de presencia femenina en la historia del colegio. El Smith College lo hace precisamente con mujeres estudiantes norteamericanas que vienen a México, solo mujeres, porque el Smith College era un college de mujeres, de pregrado sobre todo, aunque también daba posgrados, pero finalmente la presencia de estas estudiantas en su momento no dejó de llamar la atención, aunque su presencia fuera relativamente efímera. En todos los otros 3 casos, la permanencia de las mujeres en puestos importantes en la biblioteca, en el mundo administrativo secretarial, en el mundo de las publicaciones como Historia Mexicana, es muy relevante y se ve a lo largo de la historia del colegio de 1940 hasta el presente. Creo que con esto cierro agradeciendo a todos la posibilidad de estar aquí y de haber comentado. Gracias. Muchas gracias a ti, Clara, por estos valiosos comentarios para cada uno de los participantes de la mesa. Y tenemos como 8 minutos si hubiera alguna pregunta, alguna duda que quieran, aprovechando que aquí están los autores de los capítulos. Gabriela.
No me quiero quedar con una duda que siempre me he hecho y que en esta mesa creo que no me voy a quedar con las ganas de planteársela al director de Historia Mexicana, dado que estamos en una mesa de género. Hay un artículo que es una referencia fundamental en los estudios de género y en la historia de género, no solo en la historia, sino en los estudios de género, que es el artículo de John Scott, El género, una categoría de análisis histórico. Cuando las revistas académicas publicaban el número de veces que se consultaba y que se descargaba, ahora creo que ya no lo hacen porque es demasiado, no sé, cuantitativo, pero en algún momento incluso alguien escribió sobre el tema. El artículo de que es un artículo, pues sí, de esos que marcan un campo, fue el más citado en American Historical Review. O sea, tenía así un número de descargas y citas, o sea, siempre iba hasta arriba. Y una vez me dio curiosidad, esto hace tiempo, no es algo reciente, y busqué cuántas veces se había citado el género, una categoría de análisis histórico en Historia Mexicana. Cero. Se habían citado otros trabajos de Scott relacionados con la historia del trabajo. Y me preguntaba, y no es una pregunta solo de género, sino tiene que ver con historiografía, con manera de entender la práctica, con temas, pero así como, digo, esto no, te confieso, realmente no lo había pensado, sino ahorita que te estaba escuchando, decía, bueno, ¿cómo es que esa referencia como que no llegó nunca, sea para apoyar o para polemizar, para hacer honor a las polemistas de los primeros tiempos de la revista? ¿Cómo lo ves tú a partir de todo la cuantificación que has visto de Historia Mexicana? Sí, muchas gracias. Además me permite reaccionar un poco a una observación de la doctora Lida. O sea, algo que yo digo desde la primera página del ensayo y con lo que cierro, es que hay una suerte de desfase en Historia Mexicana y en el Centro de Estudios Históricos entre la presencia, agencia o liderazgo de mujeres y la aplicación del enfoque de género y las diversas modalidades de teorías feministas a la historia, sea la historia social, intelectual, cultural e incluso a la historia de las mujeres. Y creo que ese desencuentro que se observa muy bien en la última etapa, que es la de las 2 últimas décadas, tiene que ver también con las agendas investigativas y la formación de estudiantes en el centro. Es decir, investigación y redacción de tesis con enfoque de género y específicamente sobre historia de las mujeres en el Centro de Estudios Históricos es muy reciente. Yo pongo un listado allá al final, arranco con una tesis que fue muy importante, que es los conventos femeninos y el mundo urbano de en Puebla de Los Ángeles en el siglo XVIII, de Rosalba Loreto López, y luego menciono a muchos autores, dentro de los que está Saúl, Natalia Naya Espinosa, Úrsula Camba, María José Navaja, Susana Sosensky, o sea, unos 15 o 20 historiadoras e historiadores que han estado haciendo tesis en las últimas décadas con enfoque de género. Habría que ver si algo está mal en la numeralia y en los buscadores de historia mexicana, porque yo sí estoy seguro de que en las últimas décadas tenemos artículos que han aplicado enfoque de género. Buena parte de las tesis, estas tesis que menciono, que son entre 15 y 20, dejaron adelantos investigativos que se publicaron en Historia Mexicana. Y se han reseñado muchísimos libros ya de historia de las mujeres y de estudios, ¿no? de historia tanto de México como de América Latina que aplican enfoque de género. Claro, lo que quiero aprovechar para aclarar que en mi texto no se dice que las historiadoras tengan que obligatoriamente aplicar un enfoque de género, sino lo que
constato es que es muy tardía la incorporación de esa perspectiva, tanto en las tesis, en los proyectos investigativos, como en la propia revista Historia Mexicana, ¿no? Pero es muy buena tu observación, es algo que hay que revisar, ¿sí? Gracias, Gabriela y Rafael. Pues yo creo que con esto vamos a dar por terminada esta mesa 2 de pilares y protagonistas y les agradecemos mucho su atención.